Versículo 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. El Señor no puede dar señal a personas de corazón duro. No puede. No será dada señal. Los fariseos tenían un corazón endurecido como Judas. Y ellos eran conocedores de los milagros y las señales ya mostradas con anterioridad. Pero no querían ver, no querían oír, no querían recordar, no querían comprender de nada. No querían entregar su corazón a una transformación por el Señor. De alguna manera había hasta intereses personales. Estaban temerosos de que les quite el poder terrenal que ellos tenían como gobernantes de la nación. Y apareció este hombre con grandes seguidores, con un mensaje diferente, un mensaje de amor, un mensaje espiritual, y la gente comenzó a seguirlo. Y ese era su temor de ellos. Entonces Jesús, dejándolo, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y Jesús aprovecha este momento especial para dar una enseñanza a sus discípulos. Al subir en la barca, les comienza a decir algo. Y les dice, no se contaminen. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y qué sucedió con ellos? Él le dice, esta gente de corazón duro, fariseos, y Herodes era saduceo, y siempre comenzaba a pedir señal, quería señal de Jesús, quería que Jesús venga a su presencia y haga milagros en su presencia. A lo que estaban acostumbrados en esa época con sus magos, lo tomaba como una situación así. Pero los discípulos resulta que comenzaron a discutir entre sí. Nos está diciendo esto de la levadura de los fariseos y de Herodes porque nos olvidamos de traer pan. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Solamente había uno. Solo tenían una marraqueta. Y eran 12, más Jesús 13, más seguramente los que llevaban la barca y remaban con la barca, unos 3 más, 15, 16 personas, 17 personas, nada más. Entonces ellos comenzaron a discutir entre ellos y a acusarse. Pero a vos te tocaba traer el pan. De repente le acusaron a Judas, vos sos el que tenés la plata, viejo, ¿por qué no trajiste? ¿Por qué no fuiste previsor? Y seguramente el otro le dijo a Pedro, pero vos sos aquí en la cabeza, ¿por qué no te acordás? ¿Por qué no planificás este viaje? Sabías que íbamos a subir y tenemos que cruzar al otro lado, nos va a tomar un tiempo y ahora ¿qué vamos a comer? Me da la impresión que tenían toda esa discusión entre ellos. Y seguramente algunos pensaron que les mencionó a los fariseos y a Herodes o a los saduceos para decirle, aunque sea, ¿por qué no le pidieron a ellos? ¿Por qué no le pidieron pan a los fariseos? Ellos tienen plata. Debieron pedirle para llevar con nosotros en nuestro tapeque, para proveer para su viaje. Y Jesús los escucha, preocupados por el pan para comer durante ese día. Y más o menos creo que dice, no puede ser esto. No la entienden. No entienden. No ven, no oyen, no comprenden. El versículo 17 le dice, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿Eso es lo que están discutiendo cuando yo les digo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes? ¿Y ustedes discuten porque no traen el pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis el corazón endurecido. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y comienza a hacerle como una aritmética. Cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Versículo 20.
Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. A ver, comiencen a pensar más o menos, ¿no? Yo creo que si Jesús hubiera tenido una pizarra, a ver, le digo, 5 panes, 5,000 personas, saldo, 12 canastas llenas. Pero después necesité 7 panes para 4,000 personas, 4,000 hombres, y sobraron 7 canastas llenas. ¿La agarran o no la agarran? Me da la impresión que los discípulos estaban, a ver, hagamos una regla simple, una regla de 3 simple. O de repente no aprendimos lógica, matemática, para hacer esto y poder entender 5 para 5,000, 7 para 4,000, la relación no es la misma. Parece que quedaron así, sin saber qué responder. Y Jesús les dice, ¿cómo es que aún no entendéis? Y la respuesta es simple. Jesús le hizo recuerdo de lo que había hecho, no para vanagloriarse él de lo que había hecho. La respuesta es muy simple. Ahorita somos 15 aquí, de repente 20, y tenemos una marraqueta de pan. Después de haber visto que con 5 panes alimentamos 5,000 y con 7 panes alimentamos 4,000, ¿ustedes todavía dudan de que esa marraqueta es suficiente para nosotros todos? ¿No entienden? ¿No comprenden lo espiritual? ¿No comprenden qué es lo que les quiero enseñar y dónde los quiero llevar? A nosotros nos pasa muchas veces eso. Hemos visto milagros del Señor en nuestras vidas. Y hay momentos en que comenzamos a dudar de esos milagros. Hay momentos en que nosotros comenzamos a pedir más señales. ¿Cuál es el problema para ustedes? Somos poquitos, menos que los anteriores. Y en 2 ocasiones han visto, o por lo menos miraron, pero no vieron. Escucharon y no oyeron. ¿No entienden? Los corazones endurecidos, que no permiten que entre a su corazón la verdadera y profunda enseñanza del Señor. Estoy hablando lo que él decía él le dice, la hipocresía de los fariseos. Que eso no los contamine, les dice. De sus legalismos, que no los contamine. De su religiosidad, que no los contamine. De su incredulidad, que no los contamine. Del orgullo, de la soberbia. De eso estoy hablando. ¿Y ustedes se preocupan porque no trajeron pan? La pregunta es si usted ha vivido esos momentos en su vida. Gracias a Dios que los discípulos, a excepción de Judas, tuvieron su proceso de entregar su corazón al Salvador y permitieron que el Espíritu Santo los transforme. Llegaron al punto inclusive de esa transformación y esa fe que entregaron sus vidas por nuestro Señor. Entregaron sus vidas por el Evangelio. Entregaron sus vidas por llevar la palabra aún en contra de todo el sistema que había en esa época. Fueron perseguidos, fueron humillados, fueron maltratados, fueron muertos. Pero gracias a Dios, ellos ya habían entregado sus propias vidas por fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera eso, no estaríamos aquí. Pero muchos de nosotros estamos en ese proceso de transformación de un corazón duro a un corazón blando. Debemos permitir que el Señor pueda trabajar en nosotros para hacer un corazón permeable a la palabra, un corazón permeable al amor de Dios, para no sentirnos solos nunca, para no sentirnos abandonados, para creer verdaderamente eso que dice la palabra: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero para eso debemos tener un corazón blando, un corazón moldeable. Ellos pasaron un proceso, no sé cuánto tiempo,
debemos examinar nosotros en qué proceso estamos. Y seguramente, mientras más acortemos ese proceso, nos podemos convertir en un gadareno. Y aquí voy yendo al otro lado del péndulo. El gadareno, cuando lees Marcos 5, del 1 al 20, ves una historia horrorosa. Ves una historia de un hombre totalmente apartado de Dios. Vemos un hombre que su vida no era para nada ejemplo. Vemos un hombre que dormía en los sepulcros. Vemos un hombre que era amarrado y encadenado porque la gente le tenía miedo, era un peligro para las personas. Era un hombre apartado de Dios, poseído por miles de demonios, sin límites. No tenía límites hacia los otros y tampoco límites consigo mismo, digno de nada. Era un hombre que lo habían apartado por su peligrosidad con los otros y consigo mismo. Muchos de nosotros hemos sido esa persona, indigna de nada, alejados completamente de Dios, en grandes pecados, en podredumbre, y de ahí nos ha sacado el Señor. Pero fíjese lo que sucedió con este hombre. Este hombre que no era judío, por lo tanto no había escuchado la palabra del Señor, no sabía que había una ley de Dios, endemoniado, 6,000 demonios tenía en el cuerpo, legión me llamo, dice, y una legión romana en esa época tenía 6,000 soldados. Y este hombre indigno tuvo un solo encuentro con el Salvador, uno. No fue ministrado 3 años, no fue ministrado 6 meses o 1 año, ni entró a un discipulado bíblico ni nada de esas cosas. Solamente tuvo un encuentro con el Señor, con el Salvador. Y él entró en su sofroneo, dice en griego la Biblia, y es su juicio cabal. Y eso significa que después de tanta locura que este hombre manifestó, tenía de ese fruto de ese encuentro con Jesús una mente sana, una mente equilibrada, una mente disciplinada, seria, sobria. Sofroneo significa salvar su mente. Un encuentro con Jesucristo. Un hombre de un corazón durísimo. Por el estado en que él estaba, podés decir que era un corazón durísimo. En un solo encuentro ese corazón es transformado por el Señor. La pregunta es ¿por qué? No necesitó ministración. Un solo encuentro con el Señor verdadero. Esto es lo que yo creo. El hombre fue liberado y entendió quién era Jesús y entregó su corazón. Entregó su corazón y fue lleno del Espíritu. Entregó su corazón y permitió ser tratado por Jesús. No hubo orgullo, no hubo soberbia. Él vio, oyó, recordó y comprendió todo. Todo lo que había hecho Jesús con él, en una sola vez. Al punto que él le dijo, quiero seguirte. Él no pidió más señales. Él no pidió, voy a confirmar estas cosas que han sucedido conmigo. No pidió confirmaciones, no pidió más pruebas. Simplemente creyó y fue transformado. En el último versículo muestra de que su conversión fue tan real y profunda e inmediata que Jesús lo comisionó. Lo comisionó como evangelista, lo comisionó como predicador de la palabra. Eso es lo que dice en San Marcos 5:20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Fue el primer evangelista, creo.
Jesús todavía no nos había comisionado a todos nosotros y a Él lo comisionó en su nación para que Él predicara las maravillas de Jesucristo. Otra historia así también es de la mujer sirofenicia en Marcos 7, del 24 al 30. Ella oyó de Jesús, así dice la palabra. Ella oyó de Jesús, de las maravillas que Jesús había hecho, y ella creyó. Y cuando vio que estaba en su ciudad, se fue y clamó a Él. Esa mujer no era cristiana, no era judía, no sabía la palabra de Dios, era de educación griega, educada en una filosofía politeísta con muchos otros dioses, no sabía de Jehová en absoluto, su estructura mental era una estructura del mundo, pero alguien le dijo y oyó de Jesús, y tras que supo que estaba en su lugar, en su pueblo, ella acudió a Él. Y aunque en la redacción del Evangelio habla de que Jesús pareciera como que la desprecia, porque le dice, ¿por qué le voy a dar perlas a los perrillos? Y eso que hace Él, este es un alimento para el pueblo de Dios, para los judíos, no para ti. En realidad lo que Jesús hace con su actitud es que esa mujer renuncia al orgullo primero, antes de recibir. Y ella se llena de humildad y le dice, ¿sabes qué? Aún los perrillos reciben las migajas de sus amos. Qué grande fe la tuya, le dice. El demonio de tu hija está fuera. La fe de esa mujer en un encuentro con Jesús, porque oyó una vez quién era Jesucristo y ella creyó. Ella de verdad oyó, de verdad vio y de verdad entendió, comprendió quién era Jesús. Sin ser experta en la palabra, griega de formación, creyó y fue transformada ella y su hija. ¿Sabe? El Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón blando. Cuando nosotros comenzamos a tropezar todo el tiempo, creo hoy, no creo mañana. Mañana necesito otra señal. De repente no es suficiente lo que el Señor ha hecho conmigo. Cuando comenzamos a tener esas actitudes con el Señor, es una muestra de que nuestro corazón está duro. Debemos tener un cambio de actitud. ¿Sabe? El Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón blando. Quiere que tengamos un corazón que crea, un corazón enseñable, un corazón que no busque argumento, que no busque lógica, que no busque nuevos milagros en nuestra vida, sino que crea. Y hay una condición de eso. Para ablandar el corazón, para transformar el corazón, debemos convertirnos y apartarnos de nuestras transgresiones. Pero muchos de nosotros tropezamos con la misma piedra todo el tiempo. Y volvemos a caer en una falta de fe. Y volvemos a cometer los mismos errores y cometer los mismos pecados. Ezequiel 18, 30 al 32, nos muestra una condición que es nuestra, no es de Dios. Es una decisión que cada persona debe asumir. Ezequiel 18, 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, según lo que tú haces, según tu accionar, según tu pensar. Oh casa de Israel, dice Jehová del Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Sabe? Algunas personas, y nosotros tratamos aquí el tema de maldiciones generacionales, y sabemos que las maldiciones generacionales dañan a las personas y las llevan por un camino equivocado, pero llega un momento de tu vida de que la decisión de salir de esa iniquidad y de las maldiciones generacionales es tu decisión.
es permitir que Jesucristo te limpie de toda iniquidad. Tú permites eso. Tú decides si Jesucristo te va a limpiar de tu iniquidad o vos vas a seguir viviendo en tu iniquidad. Y hay algunas personas que entran en esa comodidad de decir, bueno, yo no soy culpable, mis padres fueron así, está en mi linaje, mis abuelos fueron así, por lo tanto no puedo salir. Estás negando el ministerio de Jesús, estás negando su sangre. Cuando descubres las maldiciones generacionales en tu vida, hay que descubrirlas para saber qué hacer, a qué renunciar. Pero tú decides si te quedas ahí o te sales. Si tú permites que nuestro Señor te limpie de toda iniquidad y todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéis un corazón nuevo, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El deseo del Señor es que ninguno perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Y el arrepentimiento es una decisión nuestra, no es de Dios. Nosotros decidimos si entregamos nuestro corazón al Señor para ser transformado, para ser cambiado de un corazón endurecido a un corazón blando. Un corazón que recuerde siempre lo que vio o oyó a nuestro Señor Jesucristo. Debemos permitir eso. El Señor quiere que permitamos eso. El Señor quiere que nos apartemos de nuestro orgullo, la soberbia, de nuestros argumentos, de nuestra lógica, de nuestro raciocinio humano.